Ya. Entonces estamos viendo que no va a ser igual lo que vive aquí la ranita y lo que vive el oso de anteojos, ¿sí? La ranita también tendrá con quién convivir, tendrá otros de su misma especie, así también como el oso de anteojos, ¿sí? Así como ella, todos los seres vivos necesitamos un hábitat para desarrollarnos. Si los hábitats se alteran, la supervivencia de la biodiversidad se pone en riesgo y por ende la existencia del mismo ser humano. A usted, por ejemplo, ahora está alterado, sí, de cualquier ser vivo, sí, tenemos los hábitats. Ahora, por ejemplo, está alterado el hábitat de los seres humanos. ¿Cómo está alterado? Con el COVID, con el Omicron, sí, con estas variantes, está alterado. No ve antes, usted cogía, se iba a la escuela, regresaba, él se jugaba en la casita, todo, pero ahora no puede hacer así lo que hacía antes, sí, también porque por esto del COVID, sí. Los hábitats se degradan principalmente por las siguientes causas. Vaya subrayando porque voy a hacerle unas preguntitas, ¿sí? A ver, aquí está. Subraye esta partecita. Los hábitats se degradan por las siguientes causas. Por causas naturales. ¿Cuáles serán las naturales? Las que no interviene el hombre, ¿sí? Las que se da cuando la naturaleza así lo requiere. Dice, nuestro planeta está en constante cambio. Continuamente en él se producen fenómenos naturales, como huracanes, terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis, que modifican los hábitats. Entonces, ¿cuáles son los principales naturales? ¿Qué son estos? Huracanes, terremotos, erupciones volcánicas y tsunamis. Subraya eso también. ¿Qué son los tsunamis? Dice que son olas gigantescas que llegan a las costas y se forman por un movimiento sísmico o erupción volcánica en el fondo del mar. Esto es un tsunami, ¿sí? Yo le decía en algún rato, también le decía yo, que en el mar también existen terremotos, existen volcanes, ¿sí? A veces hay un temblor aquí en el mar y de tanta fuerza hay olas, ¿sí? Se produce el temblor y producen estas olas gigantes que se llaman los tsunamis, ¿sí? Ya, seguirá subrayando, verá que ya mismo voy a la siguiente página. Profesor, hay que subrayar lo que usted está haciendo. ¿Sí? En el 2004, un fuerte terremoto bajo el agua provocó olas enormes, de enormes dimensiones que devastaron las costas del Mar Índico. Este tsunami es uno de los más catastróficos de la historia y destruyó cientos de hábitats costeros y humanos. Fíjese, también puede destruir. En eso, una vez, en otra ciudad, no en el Ecuador, en otro país, una niña tenía un elefante de mascota y, y él le salvó la vida de un tsunami. No creo que le salve la vida, eso tal vez en una película. Un tsunami no puede detenerlo nadie, ni el elefante, No, ni nada. profe, porque el elefante era grande, uno grande, y se pusieron a las montañas. El tsunami mide bueno, algunos miles de metros. No es, digamos, más chiquito que el elefante. Ni el elefante ni nada puede controlar un tsunami. ¿Sí? Ya. Dice, hace más de 2500 años, una gran erupción del volcán Pululagua cubrió de cenizas los campos del norte del actual Quito e interrumpió el desarrollo de la cultura Cotocollao, cuyos 2000 habitantes aproximadamente se vieron obligados a migrar ante la imposibilidad de cultivar y alimentarse. ¿Sí? Puede también ser, aquí lo que está, una erupción volcánica. No sé, bueno, no, usted todavía no debe haber nacido ahí. Aquí no sé si conozca usted el Guagua Pichincha y el Ruco Pichincha, queda en el occidente de Quito, ¿sí?
hace aproximadamente, ¿cuánto será? Unos 20 años más o menos hace, ¿sí? Ahí erupcionó, salió un hongo del cráter del volcán, ¿sí? Ahí se llenó de cenizas todo aquí Quito, ¿sí? Ya, vamos a la siguiente página. Verá que ya debe de estar subrayado este poquito. 3 líneas. En las costas del sur del Océano Pacífico, cada cierto tiempo, déjenme ver si estoy bien. Sí, cada cierto tiempo, dice, entre diciembre y marzo se presenta el fenómeno del Niño. Este es un fenómeno climático que afecta principalmente a la zona costera de América del Sur y consiste en el aumento de temperatura en aguas del océano. Usted sí conoce la playa, ¿no es cierto? Suponiendo que aquí está la orilla de la playa, ¿sí? Aquí, en estas fechas, en diciembre y en marzo, sucede algo, sucede el fenómeno del Niño. Que esto cambia el clima, es un fenómeno, cambia el clima. Son aguas calientes, ¿sí? Vienen aquí y provocan mucha lluvia aquí en la costa. A esto se le llama el fenómeno del Niño. ¿Sí? Que hace que cambie el clima de la costa. En el clima de la costa, por lo general, es mucho sol, ¿no es cierto? Hace demasiado sol. Pero por este fenómeno que se dice el fenómeno del Niño, se produce muchas lluvias, constantes lluvias. Por eso también hay muchas inundaciones en la costa, por el fenómeno del Niño. El calentamiento oceánico provoca intensas precipitaciones que desencadenan en inundaciones. Erosión, ¿qué es la erosión? Dice, es el desgaste de la superficie del suelo por agentes externos como el agua o el viento. Usted no sé si ha visto en algunas partes cuando usted se va, pero cuando es tierra, verá, aquí le voy a decir. Usted ve ahí la tierrita, ¿sí? Pero a veces comienza a hacerse así, verá, ya le dibujo. Comienza a hacerse grietas, así, comienza así. En el suelo comienza a hacerse grietas, en la tierra, verá, no estoy diciendo que ni en el cemento ni eso. ¿Sí? Se comienza como a fisurar el suelo. Esto es la erosión de tanto desgaste del suelo. ¿Sí? Esto es la erosión. Ya, la erosión de las costas, desborde de los ríos, perturbación de los periodos de anidamiento de las aves marinas, cambios de salinidad del agua y modificación del clima global. En consecuencia, los hábitats marinos se alteran, las poblaciones de peces disminuyen, perdón, y con ello la actividad pesquera. También puede ser, si es que ocurre algún cambio en los hábitats en submarinos, ya no va a haber lo mismo. Sí, sí he escuchado que, bueno, pero esto es por veda. Sí ha comido el cangrejo. Sí. Sí, ¿no es cierto? Sí he escuchado cuando dice el cangrejo está en veda. Sí he escuchado. Yo no. Es cuando no hay. No. Es cuando hay mucho, cuando no hay el cangrejo, está todavía cambiándose, me parece que de caparazón, creo que saben decir, ¿sí? Por eso hay que dejarle un tiempito y de ahí hay muchos cangrejos, ¿sí? Pero a veces el cangrejo también necesita un tiempo para regenerarse, digamos, para que haya bastantes. ¿Cómo ves? Los fenómenos naturales, aparte de afectar a los seres humanos, perturban también los hábitats que se encuentran a su paso. Sin embargo, se producen en forma esporádica y, en general, son limitados a una zona específica. Esporádicos es por sí solos, ¿sí? Ya. Antrópicas. Esto también subrayo. ¿Cuál es la siguiente causa? Van a ser las antrópicas. ¿Qué significa antrópicas? Esto significa antrópicas. Cuando hablamos de antrópicas, hablamos de causas antrópicas cuando nos referimos a la intervención humana.
Ya vamos a ver qué nomás puede hacer el humano para destruir los hábitats. Sí, el ser humano hace algunas cosas para destruir los hábitats de los animalitos. En el ambiente, debido a que los seres humanos poblamos todas las regiones del planeta, existen muy pocos lugares que estén libres de nuestra presión. Entre las actividades humanas que amenazan el ambiente tenemos. Se ha visto que en algunos lugares, Profe, dígame, ¿puedo apagar un ratito la cámara, por favor? ya. Se ha visto que en algunos lugares las personas comienzan a construir. En las quebradas construyen sus casas, están construyendo ahí. Pero aquí en estas quebraditas también viven algunas especies de animalitos. ¿Sí? Por eso dice que comienzan a poblar. Dice, los humanos, debido a que los seres humanos poblamos todas las regiones del planeta. ¿Sí? Por eso también es una causa que se destruyen los hábitats de los animalitos. Ya subrayo esto, vamos acá. Subrayo esta partecita, solo deforestación. Solo deforestación. Cuando hablamos de deforestación, ¿quién me dice qué será la deforestación? ¿Qué será la deforestación? A ver, Anderson, ¿qué será? Lo que se corta los árboles. Eso, cuando corta un árbol, sí. Estamos hablando de deforestación cuando cortamos árboles, cuando vamos a algún bosque, pisamos las plantitas, pisamos los árboles, todo, ¿no es cierto? Ya, cuando hablamos de deforestación estamos hablando de eso, lo que nos dijo Anderson. Históricamente, los bosques han sido deforestados para la edificación de ciudades y establecimiento de campos de cultivo. Verá, yo le voy a decir una cosa. Esto es para, bueno, para habitar, para que habiten los seres humanos. Verá, los que han vivido por aquí, por Guamaní, hace mucho, bueno, ya viven mucho tiempo aquí. Pregúntele, verá, ¿cómo era Guamaní antes? Si era así, había las calles que hay arriba, digamos, por el Vida Nueva. Pregúntele cómo era por esa calle, la Panamericana. Sí, pregúntele si es que había esas calles, había casas, o cómo era antes. Ahí vas a ver cómo era antes por aquí. Ya. En los últimos años, la explotación intensiva de los bosques es la causa fundamental de algunos problemas ambientales como el cambio climático y la extinción de especies de flora y fauna, pues se quedan sin su hábitat natural o sufren del deterioro de sus condiciones de vida. Es decir, que por mucho que están cortando los arbolitos, ya pierden dónde vivir las especies que viven ahí, porque en los arbolitos viven o no viven especies. ¿Viven o no viven los arbolitos? Sí, viven. Sí, viven. Aquí, eso, viven pajaritos, viven gusanitos, viven moscos, algunas cosas. No sé, O allá, aves. allá en el oriente hay una cosa que se llama el comejé, que hace un nido grandote. Es como un nido de las abejas, como una colmena. Ahí hace una cosa. También, Eso sí visto, eso sí visto. ya, ¿no es cierto? Ya. En los árboles. Sí. Entonces vive, ya, por esta razón, Viven debajo de la tierra. ya, también debajo de la tierra, ¿no es cierto? Ya. Entonces, sí viven en los arbolitos, sí, algunas especies, sí, de animalitos. La deforestación también expone al suelo a la erosión y disminuye la disponibilidad de recursos hídricos. Además, como no existen raíces que sostengan la tierra, las poblaciones cercanas quedan vulnerables a desastres naturales como deslaves e inundaciones. Mire, aquí en este dibujito que tiene a su derecha, esto es la deforestación. Aquí es el antes y el después. Aquí ya no está sin árboles, está todo lleno de tierra, ¿sí?
Y los arbolitos, como le decía, por ejemplo, en algunas partes comienzan a construir en las quebradas, pero también hay arbolitos. Estos arbolitos permite que, digamos, si es que hay algún deslizamiento de tierra, aquí están los árboles bien sujetados a la tierra, pues al suelo, con las raíces. ¿Sí? Si es que hay algún deslizamiento, hará que se quede aquí la casita, no se va a caer, no pasará tan grave, no va a ser el accidente tan grave. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya. Entonces, esto es la deforestación. Vamos con obras de infraestructura. Es decir, porque construyen mucho ya en los bosques, cortan los arbolitos, todo para construir viviendas, para construir parques, para construir edificios, ¿sí? El desarrollo de la población humana demanda grandes obras de infraestructura como autopista. En este caso están construyendo calles y están construyendo carreteras, represas de agua, centrales eléctricas, refinerías petroleras, las cuales alteran gravemente los hábitats. Además, de la eliminación de la vegetación natural, estas obras impiden la movilidad de las especies de fauna. Esto digo, verá, antes aquí por Guamaní no era así que era la carretera así pavimentada ni nada de eso. Las carreteras eran así llenas de tierra, eran puro tierra, puro polvo. Había árboles, todo. No había lo que hoy usted ve. No había el aquí que hay por allá por la Panamericana, no había colegios, no había la Estación Sur, sino era lleno de árboles. Pero para el desarrollo de la población se hace esto, se cortan los arbolitos, se crean las calles, ¿no es cierto? Las carreteras, ¿sí? Entonces, esto es con respecto a obras de infraestructura. Subrayará también obras de infraestructura, me olvidé decir. Incendios forestales, estas sí saben, ¿no es cierto? Esta también es a causa, puede ser a causa del ser humano o también por demasiado sol. En algunas partes del mundo hace demasiado sol que comienza a incendiarse los bosques. No es necesario que alguien... Por el vidrio que ahí algunas veces dejan los humanos. Ya, levantando la manita. Sí. No es necesario que el ser humano, como nos dice eh, aquí Christopher, que por algún vidrio, dejó aquí un vidrio, dejó aquí. Y esto hace que se produzca como una lupa. Y ahí comienza el incendio. A veces no es tanto esto, ¿sí? Porque como le digo, en algunos países hace demasiado calor, demasiado sol, y comienzan los árboles así con las hojitas secas, comienzan a prenderse solitas las hojitas, ¿sí? Y comienza estos incendios, los incendios forestales. En temporadas secas, los incendios en su mayoría provocados arrasan con enormes extensiones de bosques y de vegetación natural, como los páramos. Esto provoca la muerte de cientos de animales y el deterioro del suelo. Claro, pues usted no, si es que le pone ahí a un animalito o algo, se va a quemar, pues se va a morir, ¿no es cierto? Ya, gracias a los incendios forestales. ¿En qué? En temporadas secas y puede ser provocado por el ser humano o, sí, en su mayoría provocados por el ser humano o solos, sí, puede ser también un incendio forestal solo. ¿Por qué? Por demasiado calor que hace en algunas partes del mundo, ¿sí? Vamos más a casito. A ver, ¿dónde me fui? Introducción de especies invasoras. ¿Sí? No sé si ve aquí, le ve la tortuguita, y también no sé, sí está la misma imagen, ¿no? Le ve a la tortuguita y estas cabras. Antes, sin leer, sin ver nada, ¿cuál será la especie invasora? ¿La tortuga o la cabra? A ver, Pamela. Profe, la cabra. La cabra. Las cabras, ¿no es cierto? Ya vamos a ver, aquí nos va a explicar por qué va a ser la cabra. Introducción de especies invasoras.
Al movilizarnos, los seres humanos voluntaria o involuntariamente llevamos con nosotros animales y plantas que pueden ser perjudiciales para los hábitats locales. Las especies exóticas, como ratas, cabras, gatos, plantas de guayaba y de mora, compiten y superan a las especies locales en su entorno. Sí, frágiles. Este es el caso de los 3 tipos de roedores que integran en las Islas Galápagos y están dificultando la reproducción de tortugas terrestres, aves terrestres y marinas e iguanas. Mire, ahí como le dije, está, como ustedes me dijeron, mejor dicho, ahí está la cabra. Sí, la cabra por lo general se come las plantitas, todo. ¿Y de qué se alimenta esta tortuguita? Sí, de las hojitas de las plantas, de todo eso, ¿no es cierto? Pero ¿qué? ¿Cuál se va a reproducir más? ¿Va a invadir más? La cabra, ¿sí? Por esto, la cabra se robará, ¿qué? Mejor dicho, se comerá la comida de la tortuguita, ¿sí? Entonces, la especie invasora es aquí la cabra. ¿Sí? Subrayará esto también. Introducción de especies invasoras. Verá que ya le digo, ya no le subrayé. Esto también. Caza indiscriminada y tráfico de especies. También subrayé. Caza indiscriminada y tráfico de especies. La caza indiscriminada ha provocado que varias especies se encuentren en peligro de extinción. Algunas son cazadas por su piel o sus plumas, como los tigrillos, jaguares, guacamayos, y otras son perseguidas debido a sus supuestas propiedades curativas, como las culebras por su grasa y los tiburones por sus aletas. Además, cientos de animales, por ejemplo, los monos y los loros, son capturados para venderlos como mascotas. ¿Sí? Yo le decía, si usted se va al oriente, en el oriente hay mucho de esto, los loros, los guacamayos, los monitos, ¿no es cierto? Si quiere traerse alguno de estos, bueno, por ahí también hacen algunas como batidas. No le van a dejar traer, pues porque usted está violando una ley, porque el monito es originario de allá, pues del oriente. Aquí se va a morir, no va a estar en su hábitat natural. Dígame, Sebastián. No, le veo que está alzándome la mano, Sebastián. Hay que participar, profe. Dígame, ¿qué me va a decir? Pero ya dijo. Bueno, ¿sí? Ya. Entonces, si es que usted se va a alguna parte, sí, de paseo, digamos, a la costa o al oriente, o si es que tiene la suerte de irse a Galápagos, no le mate, digamos que ve por ahí un gusanito, una mariposa, una hormiguita, no, sí, no le mate, no le pise, o no se traiga. Algunos se traen los loros, los monos, ¿no es cierto? Para venderle o para tenerle como mascotas, como nos dice aquí. Dígame, Ala. Yo encontré un ermitaño ahí en la playa y le puse un envase con agua salada y se me murió. Ya, bueno, pero no sabes. Yo cuando me he ido así a veces a la playa, una vez sí me encontré yo una estrella de mar. Sí conoce las estrellas de mar. ¿Te ha cogido? ¿Saben? No, profe, no, sí. Un montón de patitas. Tienen como patitas, como Sí algo sé así. qué es, pero nunca he cogido. Así, es igualito que hay, que el Bob Esponja, que el Patricio, ¿sí? Sino que es más flaquito. Sí, ya. Vamos con la siguiente. Agricultura intensiva. Subraya esto también. Agricultura intensiva. Esto es lo que les digo, les sabía decir, que siembran, siembran y siembran y siembran y siembran y siembran y no dejan que el terreno descanse un poquito para poder otra vez sembrar. ¿Sí? Están solo siembra y siembra y siembra. ¿Sí? Subrayará agricultura intensiva. Ya le pongo otra vez. La siembra una y otra vez de la misma especie y sin periodos de descanso ocasionan la pérdida de fertilidad del suelo. Además,
La ampliación de la frontera agrícola demanda la eliminación de la cobertura natural del suelo y lo expone a la acción directa de los rayos solares, el viento y la lluvia, que terminan erosionándolo y dejándolo inutilizable. Eso le decía, que en algunas partes siembran y siembran y siembran y siembran, ¿sí? Sin dejar descansar un poco al terreno. Con esto, si es que usted siempre está sembrando, digamos, siembra y cosecha. El terreno ya se va a volver, ya no va a ser fértil, ya no se va a poder sembrar, ¿no es cierto? Ya. Contaminación. Subraye contaminación. Esto está más que claro, ¿no es cierto? ¿Dónde nomás no hay contaminación? En la ciudad, en el campo, en la playa, en la selva. Fíjese aquí, por ejemplo, es una foto de una playa que está contaminada. ¿Sí? Diariamente los seres humanos desechamos al ambiente toneladas de basura, químicos y gases tóxicos que contaminan los hábitats. La contaminación causa malformaciones, infertilidad, destrucción de los hábitats y la muerte de cientos de especies. ¿Sí? Como le, como le dije, ¿dónde nomás no hay contaminación? Hay en todo el planeta. ¿Sí? Por ejemplo, usted, no sé, a ver, si pasa el recolector de basura por su casa, ¿no es cierto? Tiene que sacar a la hora que es, porque algunos, digamos, pasa el recolector de basura en la noche y sacan la basura en la mañana. Está todo el día ahí. Están ahí contaminando y contaminando, ¿sí? Debe de saber el horario para sacar la basurita. Ya mismo se acaba el tiempo, se vuelve a conectar para terminar, ¿sí? Extracción de recursos no renovables. Esto ya hemos visto. ¿Qué recursos nomás se puede traer? Como ya dijimos, cuando se realizan sin criterios de responsabilidad ambiental o de forma ilegal, las actividades extractivas contaminan el aire, los suelos y las aguas con residuos tóxicos. Además, ocurre una tala indiscriminada de bosques en las áreas explotadas y, por consiguiente, la pérdida